Thinking about you as I'm lying next to someone else, drinking without you. Doesn't fix me, but it kinda helps. Oh, I still wish we could go back to where we started, when you left your t-shirt at my old apartment. Have you ever wondered if you love me harder, where we'd be? Hola, alumnos de cuarto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me habéis cogido haciendo un poquito de mantenimiento al coche, porque siempre lo tenemos que tener al día. Y bueno, espero que la primera sesión del proyecto que estamos realizando de ciencias no haya sido muy complicada, ¿vale? En principio tendríamos que ver los vídeos que dijimos en la sesión anterior, ¿vale? Que era el primero de explicar un poquito cómo iba el Genially, el segundo que eran los objetivos que teníamos que hacer de este proyecto, que teníamos en mente realizar, ¿vale? Y la primera sesión que realizamos el lunes pasado. Bueno, pues en esta sesión lo que vamos a ver es la sesión número 2, ¿vale? En esta sesión también vamos a realizar, ahora os voy a explicar un poquito en qué va a consistir, ¿vale? Para que vosotros podáis hacerla en casa tranquilamente. Venga, pues me cambio y lo vemos enseguida. Bueno, chicos, pues nada, vamos a explicar la sesión número 2 de este proyecto que vamos a realizar, ¿vale? Tampoco es muy complicada, creo que debéis de tener en cuenta que es muy importante seguir los pasos que os vamos diciendo, ¿vale? Porque el Genially está pensado para, bueno, que sigáis los pasos. Esa sesión, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Tenemos que entrar dentro de nuestro Genially. Dentro, pulsamos para ir al índice. Vale, una vez que estamos en el índice, hoy tocaría el segundo día, ¿vale? Hoy miércoles tocaría el segundo día. Pues bueno, apretamos dentro de la casilla número 2, que es un mapa, ¿vale? Pues apretamos en esa visualización, ¿vale? Y ya nos aparece que es un mapa. Pues bueno, ahí tienes un vídeo y lo puedes ver también, ¿vale? Que te explica, pues bueno, qué es un mapa. Y después seguimos, apretamos y tenemos aquí el plan que debemos realizar para el día de hoy, ¿vale? Está todo estructurado, no os preocupéis. Vale, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es hacer nuestro concurso, nuestro juego concurso diario cada vez que toque ciencias, ¿vale? Es muy sencillo. Yo tendré que haber estudiado qué son los elementos de un mapa, ¿vale? Tendré que habérmelo estudiado para ahora realizar el juego concurso, ¿vale? Para ello, para realizar el juego, solo tendrás que apretar en el ojo este que vemos aquí primero, ¿vale? Si apretamos en el ojo, automáticamente nos va a reconducir a un Kahoot, ¿vale? Un Kahoot es una aplicación donde vosotros podréis jugar sin ningún tipo de problema. Eso es importante, que aquí abajo, donde pone Enter Nickname, ¿vale? Pongas tu nombre, ¿vale? Pues yo pondré mi nombre, Jordi Hidalgo, ¿vale? Y apretamos OK. Y automáticamente vamos a poder jugar a este juego. Recuerda que ahora os explicaré cómo debemos de subir la puntuación a nuestro Padlet, ¿vale? Vale, si tú apretas OK, pues bueno, en principio vas a jugar a este juego, ¿vale? Es muy intuitivo y está guay, ¿vale? Bueno, aquí te dejo un poquito para que lo veas. Volviendo un poquito a lo que es la tarea del día, ¿vale? Una vez que tú has estudiado los elementos de un mapa y has realizado tu Kahoot, ¿vale? Tendremos que hacer el paso número 2, que es muy sencillo, que es apuntarte tu puntuación en el Padlet. Recuerda que cada vez que cada clase haya más participantes y pongas su puntuación, pues la clase podrá ganar un premio al final del proyecto, ¿vale?
¿Cómo puntuamos o cómo ponemos esa puntuación? Pues nada, en el paso número 2, como también verás, tendrás un ojo. Si apretas ese ojo, automáticamente te va a reconducir a a la puntuación del joc concurs diari. Vale, en esta puntuación, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si yo pertenezco a la clase de Jordi, ¿vale? Pues en la clase pondré mi nombre, ¿vale? En este caso, fulanito. ¿Y qué he fallado? Si cuando tú has hecho tu Kahoot no has hecho ningún error, pondrás 200 puntos. ¿Vale? Si tú has cometido un error, ¿vale? Pondremos 100 puntos. Si has cometido 2 errores, pondremos 50 puntos. Y si has cometido más de 2 errores, pondremos 0 puntos. ¿Vale? Y así cada día contabilizaremos, ¿vale? Cada alumno los aciertos que tiene. Esto es importante, por favor, que seáis sinceros, ¿vale? Que seáis sinceros y pongáis la puntuación que realmente habéis sacado, que no pasa nada. Cuanto más estudies y más interés le pongas en estos juegos, pues mayor será la puntuación que obtendrás y podrás ayudar a tu clase a que gane el premio que al final del proyecto daremos a la clase que más puntuación tenga, ¿vale? Eso por una parte. Y en la tarea que tenemos que realizar, ¿vale? Vamos a realizar, hoy vamos a ver qué es un mapa y los diferentes tipos de mapas que hay, ¿vale? Apretamos en la flecha de continuar, ¿vale? Y empezamos por los mapas. Verás que como hay 3 tipos de mapas, ¿vale? Y hay una flecha abajo a la derecha donde te llevará a más mapas, ¿vale? En estos mapas puedes apretar encima de ellos y te saldrá una explicación de cada uno de estos mapas, o bien arriba a la derecha tendrás la flecha de la derecha, y así sucesivamente podrás ir pasando a los diferentes mapas. Una vez que hayamos estudiado la teoría, ¿vale? Una vez que hayamos estudiado la teoría, tendrás que realizar tu pasaporte, ¿vale? Por favor, sigue realizando el pasaporte, es súper importante. ¿Vale? Tu pasaporte te va a ayudar a estudiar y a interiorizar bien los contenidos, ¿vale? Una vez que hayamos realizado nuestro pasaporte, y esperamos que sea de una forma súper original y súper atractiva, ¿vale? Como anteriormente lo estabais haciendo, ¿vale? Pues vamos a pasar, por ejemplo, ese es el último, ¿vale? El mapa urbà, donde te explica ahí lo que trata el mapa urbà, ¿vale? Y si seguimos, ¿vale? Tenemos el mapa de trànsit, el mapa meteorològic, el mapa digital y el joc concurs de mapes. Una vez que hayas visualizado todo el apartado número 2 y hayas hecho tu pasaporte, interiorizando los conceptos, ¿vale? Y realizando tu pasaporte, pues accederás a lo que es el juego concurso. ¿Vale? Tocarás dentro de lo que es el dado, ¿vale? Y automáticamente, ¿vale? Vendrá el juego concurso, ¿vale? Pues bueno, esto en principio sería la tarea que tenías que realizar, y después, ¿vale? Para la próxima semana, que será para el lunes, ¿vale? Tendrás que estudiar los ríos de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo vamos a estudiar los ríos de la Comunidad Valenciana? Muy fácil. En principio tenéis, vamos al índice, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? En el apartado número 6, joc concurs diari, ¿vale? En el joc concurs diari apretarem y nos saldrá esta página, seguimos, ¿vale? Y aquí tendrás el juego concurso, ¿vale? Es importante que del apartado 1 hasta el 5 lo leas y entiendas cómo va a ser este juego, ¿vale? Es muy importante que si no lo has hecho, por favor, te recomiendo que lo leas, ¿vale? Y para estudiar los mapas que te vamos diciendo en cada sesión es el número 6, ¿vale? Apretamos el número 6 y se nos va a desplegar ese desplegable.
Aquí, como podrás comprobar, tenemos el relleu, els rius, les comarques y las provincias. Cada día que te digamos lo que tienes que estudiar, únicamente tendrás que acceder a ellos, ¿vale? Como lo estamos haciendo hasta ahora. En la sesión de hoy, en la segunda sesión, te comentamos que estudies los ríos de la Comunidad Valenciana. Muy bien, ¿cómo se hace? Pues entramos a Rius. Y aquí vas a tener 3 diferentes enlaces para que tú puedas estudiar. En principio tenemos 3 niveles: principiant, moderat y el top, ¿vale? Si quieres empezar por el principiante, pues empiezas. Después tendremos el moderado y el top. Cuanto más alto sea el nivel, mejor será las contestaciones que tú puedas llegar a realizar en el juego concurso. Entonces, si yo entro en el top, ¿vale? Aquí tengo en principio, ¿vale? Para jugar. Entonces voy al juego y tengo los ríos de la Comunidad Valenciana. Y así, pues sucesivamente, tengo que ir poniendo los ríos, ¿vale? De toda la Comunidad Valenciana, ¿vale? En principio, esto sería para los ríos. Y así sucesivamente ya iremos explicándoos, ¿vale? En qué van a consistir, pues cuando estemos en montañas o cuando estemos en provincias o en comunidades. Y después, para mostrar tu puntuación, lo único que tenemos que hacer, ¿vale? O es acceder a partir de los días que te he pasado el enlace, o también podremos mostrarlo a partir del punto número 7, ¿vale? Que en el punto número 7 pondremos, también se enlaza directamente a el PALDE que hemos creado, ¿vale? Y hasta aquí es el día número 2. Bueno, espero que esté siendo divertido, ¿vale? Esté siendo un poco más divertido, ¿vale? Por lo de abrir los candados, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta el siguiente día, ¿vale? Un abrazo fuerte. Adiós.